Hoy editaremos un video para promocionar un producto en Amazon. Entonces vamos a arrancar nuevo producto. Entonces le damos aquí a nuevo producto en CapCut y vamos entonces a menú multimedia y vamos a importar. Le damos importar y aquí entonces tenemos la carpeta con los elementos que hemos descargado previamente de Amazon. Entonces vamos a seleccionar las imágenes y vamos a seleccionar el video. Le damos aquí importar. Listo, entonces ya tenemos los elementos con los que vamos a trabajar. Entonces vamos a darle a la biblioteca y vamos a buscar un fondo que nos sirva para este video. Entonces vamos a extenderlo que sea pues como acorde con las imágenes y el video, que los elementos que importamos. Entonces lo extendemos para que quede bien largo, más de 30 segundos. Listo. Vamos a cambiar la relación. Recuerden que Instagram y TikTok son relación 9:16 y es la que vamos a utilizar. Entonces ya tenemos aquí la relación. Entonces ahora sí vámonos a incluir el elemento del video. Entonces incluimos el elemento, él queda en la capa principal, pero vamos a subirle una capa. La capa principal va a estar el fondo, lo expandimos para que cubra el video y las imágenes. Este video al final tiene la marca, entonces vamos a quitársela para no incomodar a nuestros usuarios de TikTok y de Instagram. Entonces ya tenemos aquí. Vamos a empezar entonces a incluir las imágenes. Entonces incluimos la primera imagen. Vamos a incluir la segunda imagen. Yo previamente ya estuve revisando el video. Tiene un audio muy bueno. Entonces creo que vamos a trabajar con el audio del video. No vamos a utilizar otro audio ni comercial ni nada. Vamos a utilizar el que ya trae el video. Aquí ya incluimos entonces la quinta imagen. Vamos a mirar aquí, el indicador está en 40-29 segundos. Entonces 40 segundos con 29 centésimas. Y vamos a llevarlo entonces hasta 41,29 para que el tamaño de cada imagen sea de 1 segundo. La duración de cada imagen. Entonces aquí ya quedó listo. Vamos a juntar las imágenes de nuevo. Cogemos las últimas 4, las acercamos, listo. Vamos a organizar estas últimas 3. Perfecto. Estas 2 las traemos aquí y la última, listo. Entonces ahora vamos a reducir el tamaño del fondo para que quede pues ya el tamaño completo de nuestro proyecto. Vamos a incluir las transiciones. Entonces cojamos una buena transición. Esta me parece que está bien. Vamos a descargarla y vamos a incluirla en el cambio de video a la imagen. Aquí le damos OK y en cada cambio de imagen vamos a colocar esta transición. Exacto, colocamos aquí y colocamos acá. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, el audio está muy bueno, entonces vamos a extraer el audio de este video. Vamos a buscar el archivo, le damos a importar el archivo y le extraemos el audio, lo adicionamos aquí al final. Vamos a recortar lo que quedó muy largo. Esto es el mismo audio que tiene al principio. Recuerden que por temas de copyright yo no dejo el audio activo mientras estamos haciendo este video. Entonces ya quedó el audio hasta el final. Ya tenemos listo esta parte. Entonces vamos a mirar este fondo. No me parece que esté quedando bien. Quiero cambiar más bien este fondo. Voy a buscar otro fondo porque me está ya quitando mucho la atención del elemento principal, que es el video. Entonces vamos a buscar otro fondo que no sea tan llamativo, que coordine más con esto. Vamos a utilizar este que está como más con el
tono del video. Colocamos, queda mucho mejor. Entonces vamos a estirarlo hasta el final. Listo. Entonces ya tenemos ahí todo organizado. Vamos entonces a incluir los textos. Entonces vamos a colocar un texto inicial de título que es el que va a cautivar nuestra audiencia. Ese título tiene que ser muy llamativo siempre porque es el que va a enganchar a la audiencia. Es lo que llaman el gancho en las redes sociales. Entonces 5 errores que no debemos cometer al limpiar el baño. Entonces aquí ya lo tenemos. Vamos a organizar lo que quede bien ubicado y dentro pues del proyecto. Qué bueno. Siempre debemos de separar el texto de los bordes, debido a que algunas veces al montarlo en la plataforma de TikTok o de Instagram nos lo recorta. Entonces no debemos darlo pegado. Vamos a darle un poquitico de negrita para que resalte más. Subamos un poquitico aquí la letra, tamaño, listo. Entonces ahora sí vamos con los errores. Ese es el gancho. Ahorita sí la información. Entonces vamos a hacer esta información, pongámosla de 7 segundos. Entonces tenemos 3 segundos iniciales más 7, debe quedar por ahí en 10 segundos. Finalizando en 10 segundos ahí de sumatoria total, ahí lo colocamos, 10 segundos. Perfecto. Entonces vamos a ubicarlo acá arriba. Vamos a organizarlo. Coloquémoslo dentro de una burbuja. Vamos a buscar una burbuja, a ver qué tal. Miremos. Busquemos una burbuja que nos llame la atención. ¿Qué tal esta? Vamos a ensayar con esta. Vamos a colocarla, ya quedó con la burbuja. Vamos a ampliarla, vamos a organizarla bien. Entonces primero traigamos el texto para poder verlo. Ya los tengo escogidos, entonces los copio y los pego. Aquí ya tenemos el primer error que no debemos de cometer. Hay que cambiar el color a la letra porque está igual el fondo y la letra, entonces no se ve. Pero no, esta libretica no sé, no me llama la atención. Vamos a buscar otra. Esta está como mejor. Entonces ahora sí vamos a darle un tono de letra que nos ponga aquí mejor. Venga, coloquemos el negro, que es los 6 ceros en el sistema hexadecimal. A ver cómo queda con lo negro. Coloquemos lo oscuro aquí en negrita. Ampliémoslo, a ver, ubiquémoslo bien. Recuerden que cuando estamos editando videos es mucho de percepción. Tenemos que mirar cada cambio, cómo queda, si nos gusta, si no nos gusta. Aquí nos falta como colocarle una numeración, primer error. Entonces vamos a cambiar el color a esa letra que no me llama mucho la atención. Entonces mira, uno tiene que ir escogiendo colores y ir como mirando qué tal nos queda, ¿no es cierto? Las paletas de colores hay veces nos ayudan mucho para escoger los colores. Entonces vamos mirando. Este no me llama mucho la atención. Vamos con este me parece bien. Miremoslo aquí ampliado a ver cómo se ve. Creo que este queda muy bien, este sí me gustó. Entonces volvamos a nuestra zona de trabajo y lo que vamos a hacer es este mismo texto lo vamos a duplicar varias veces. Entonces voy a poner el video, pues lo voy a acelerar para no cansarlos, porque pues es lo mismo, es incluir el texto, cambiarle el color y dejarlo organizado pues ahí como debe estar. Listo, ya coloqué los 5 errores. Entonces ahora sí ya terminamos la parte de la información. Vamos a dejar más o menos un segundo de espacio
y vamos a incluir otro texto, y este texto es lo que llaman una llamada a la acción. Es lo que en las redes sociales dicen siempre debemos de tener en nuestros videos, en nuestras publicaciones, una llamada a la acción. La llamada a la acción, entonces, en este caso, pues es que nos sigan y que si les ha gustado el video, pues le den me gusta, ¿no es cierto? Entonces aquí está el texto bien ubicadito. Vamos a colocar el mismo tono de letra que tenemos acá en la información. Seleccionamos aquí el hexadecimal y lo colocamos acá para hacerlo más rápido. Listo, entonces aquí vamos a colocar esa llamada a la acción. Entonces coloquemos unas estrellitas para que sea más llamativo. No olviden siempre el tema de las tildes, la ortografía. Eso dice mucho del canal, eso dice mucho de la página donde ustedes están publicando. Síguenos y dale a me gusta. Ahí estamos haciendo la llamada a la acción. Vamos a terminar también con unas estrellitas para que quede pues como más resaltado, más bonito. Correcto, me gusta. Entonces vamos a duplicarlo. Vamos aquí a coger, quedémonos aquí, seleccionamos, lo copiamos, lo pegamos y vamos a ubicarlo aquí abajo. Creo que la segunda imagen la primera imagen es como grandecita, entonces hay que bajarlo un poquito más. Listo, entonces aquí le colocamos otra llamada a la acción, que es revisen el link que hay en la bio. Entonces link en la bio, en la descripción hay un link, entonces que lo tengan ahí como presente. Listo, ya tenemos entonces como toda la información. Vamos entonces aquí al principio, vamos a visualizar. Aquí miren que esa letra nos quedó sin color, entonces vamos a corregirlo de una vez. Cogemos el color y vamos a cambiarla al título de nuestro video. Lo cambiamos. Ahora sí, ya quedó correcto. Ahorita sí vamos a ver la vista preliminar de nuestro proyecto. Listo, señores, esta es la vista preliminar. Miren cómo ha quedado nuestro proyecto. Si les ha gustado, si les ha parecido interesante, si les ha dado buena información este video, entonces no olviden darle un buen like, suscribirse a mi canal, darle a la campanita para que les esté informando y avisando de nuevos videos y de nuevas promociones. Y continuamos aquí viendo pues este video, este proyecto que ya tenemos listo. Miren cómo quedó de bacano, cómo quedó de bonito. Y aquí van a pasar las imágenes, entonces miren cómo está la transición de las imágenes. Me gustó bastante. Entonces ya aquí cerramos, volvemos al sitio de trabajo. Entonces yo creo que ya estamos aquí súper bien. Vamos a acomodar, quedamos aquí al principio y reduzcamos la escala para que no quede eso ahí como tan extenso y tan largo. Listo. Entonces ahora sí vamos a exportar nuestro video. Aquí seleccionamos la carpeta donde lo vamos a exportar y vamos a darle un nombre, un título a este video. Entonces colocamos un título y le damos exportar. Listo, aquí le damos cancelar, no vamos a publicar todavía. Y listo, señores, ya quedó listo, lo cerramos. Muchas gracias, este es mi canal y los espero en un próximo video.